¿Alguna vez has sentido que algo impensable está ocurriendo justo frente a tus ojos y nadie se atreve a hablar de ello? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría de conspiración, no es una invención, no es ficción barata para alimentar el morbo. Es una verdad oscura que ha permanecido enterrada durante décadas en los pasillos más secretos del Vaticano, una verdad que cambiará por completo todo lo que creías saber sobre la Iglesia Católica, sobre el poder, sobre la manipulación de la historia. Y si me acompañas hasta el final de este video, te prometo que nada volverá a ser igual para ti, absolutamente. Nada, porque lo que vamos a revelar hoy desafiará hasta tus convicciones más profundas. Antes de comenzar este viaje hacia lo desconocido, necesito que hagas algo por mí. Algo que determinará si este mensaje llegará a las personas correctas o se perderá para siempre en el algoritmo implacable de esta plataforma. Suscríbete a Vive Vaticano ahora mismo. Presiona ese botón rojo como si tu vida dependiera de ello, porque te garantizo que el contenido que encontrarás aquí no lo verás en ningún otro lugar. Activa la campanita de notificaciones porque subiremos información que los grandes medios se niegan a mostrar. Dale like a este video si quieres que más personas conozcan la verdad. Y quédate hasta el final porque lo que revelaremos en los últimos minutos es tan impactante que podría hacer que YouTube elimine este contenido en cualquier momento. No estoy exagerando, créeme. Y si realmente valoras este trabajo de investigación que hacemos contra viento y marea, considera apoyarnos con un Super Thanks. Cada contribución nos ayuda a seguir desenterrando estos secretos, que poderosos quieren mantener ocultos. La noche del 28 de marzo de 2020, mientras el mundo entero se encontraba paralizado por la pandemia que azotaba cada rincón del planeta, mientras millones de personas permanecían encerradas en sus hogares observando con terror cómo los hospitales colapsaban y los muertos se acumulaban sin que nadie pudiera siquiera despedirse de sus seres queridos, algo extraordinario ocurrió en la Plaza de San Pedro, algo que desafiaría todas las leyes de la física conocidas, algo que millones de personas presenciaron en vivo pero que fue rápidamente censurado, borrado, eliminado de los registros oficiales como si nunca hubiera sucedido. El Papa Francisco salió al balcón para ofrecer su bendición Urbi et Orbi. La ciudad y el mundo esperaban sus palabras de consuelo en medio de la crisis más devastadora del siglo XXI. Las cámaras oficiales del Vaticano transmitían en directo para todo el planeta. Millones de fieles conectados desde sus casas observaban cada movimiento del Santo Padre. Pero entonces ocurrió lo imposible, lo que ningún teólogo, ningún físico, ningún experto en medios podía explicar racionalmente. Francisco levantó su mano derecha para bendecir a los fieles invisibles que no podían estar presentes debido a las restricciones sanitarias. Su figura se recortaba contra el atardecer romano con esa imagen icónica que todos hemos visto 1000 veces. Pero esta vez fue diferente, completamente diferente, porque mientras las cámaras seguían transmitiendo en vivo sin ninguna interrupción aparente, el cuerpo del Papa comenzó a desvanecerse, literalmente disolverse como si fuera humo dispersándose en el aire. Su sotana blanca perdiendo densidad segundo tras segundo, sus facciones borrándose progresivamente hasta que en cuestión de apenas 5 segundos desapareció por completo. Se evaporó frente a los ojos atónitos de millones de espectadores que quedaron congelados frente a sus pantallas sin poder procesar lo que acababan de presenciar. El usuario de Twitter identificado como Bernie Ontebus fue uno de los primeros en compartir la grabación de ese momento imposible. El video comenzó a viralizarse a una velocidad alarmante. Miles de personas confirmaron que ellos también lo habían visto en directo, que no era una edición posterior, que no era un montaje barato para generar clics. Las redes sociales explotaron con teorías intentando explicar lo inexplicable. Algunos hablaban de un fallo técnico monumental, otros de hologramas de última generación. Los más audaces mencionaban las profecías de San Malaquías que advertían que Francisco sería el último papa antes del fin del cristianismo tal como lo conocemos. Pero la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era la más perturbadora de todas. Si lo que vimos no era real, si Francisco no estaba físicamente presente en ese balcón, entonces ¿dónde estaba realmente el Papa? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo llevaba sin estar ahí? Para entender la magnitud de lo que estamos revelando, necesitamos retroceder varios días antes de ese momento escalofriante, porque la desaparición holográfica del Papa no fue un evento aislado. Fue la culminación de una serie de acontecimientos extraños que el Vaticano intentó desesperadamente ocultar de la opinión pública. Apenas unos días antes, Francisco había cancelado abruptamente varios eventos oficiales. La versión oficial hablaba de un simple resfriado, una indisposición menor que no representaba ningún peligro para la salud del pontífice de 83 años.
Pero quienes trabajaban dentro de las murallas vaticanas comenzaron a susurrar una historia completamente diferente. Una historia que involucraba médicos entrando y saliendo a altas horas de la madrugada, reuniones de emergencia de cardenales en el más absoluto secreto, y un silencio sepulcral que descendió sobre toda la curia romana como una mortaja invisible. Los periodistas acreditados en el Vaticano, aquellos que llevaban décadas cubriendo cada movimiento papal, comenzaron a notar anomalías inquietantes. Francisco dejó de aparecer en público de manera presencial. Todas sus intervenciones pasaron a ser mediante video pregrabado, entrevistas no presenciales donde nunca se veía al Papa interactuando en tiempo real con nadie. Y cuando finalmente volvió a aparecer en la ventana de su apartamento para el Ángelus Dominical, algo en su apariencia parecía extrañamente artificial. Sus movimientos demasiado precisos, su voz con un eco casi imperceptible que los expertos en audio comenzaron a analizar con preocupación creciente. La teoría del holograma, que en un principio parecía descabellada, comenzó a ganar tracción entre investigadores independientes cuando varios ingenieros en tecnología de proyección confirmaron que la tecnología necesaria para crear una imagen tridimensional tan convincente no solo existía, sino que había sido desarrollada y perfeccionada en los últimos años por empresas especializadas en efectos visuales para eventos en vivo. La pregunta era devastadoramente simple: si el Vaticano estaba utilizando un holograma para simular la presencia del Papa, significaba que Francisco estaba gravemente enfermo, o peor aún, que el líder de 1.300 millones de católicos en todo el mundo ya no estaba vivo. Pero la historia se vuelve aún más profunda y perturbadora cuando examinamos los motivos reales por los cuales el Vaticano habría tomado una decisión tan drástica y arriesgada como engañar a todo el mundo católico con una proyección holográfica. Para comprender esto debemos adentrarnos en los archivos secretos del Vaticano, esos 85 kilómetros lineales de estanterías que guardan más de 800 años de documentos, correspondencia papal, tratados secretos, confesiones de reyes y emperadores, expedientes sobre crímenes que nunca han sido juzgados, testimonios de eventos que cambiarían radicalmente nuestra comprensión de la historia occidental, y en algún lugar dentro de ese laberinto de papel y pergamino existe un documento que Francisco había descubierto apenas semanas antes de su supuesta enfermedad, un documento tan explosivo, tan devastador para los cimientos mismos de la Iglesia Católica, que su revelación podría desencadenar el colapso total de la institución más antigua y poderosa del mundo. Según fuentes confidenciales dentro del Vaticano, fuentes que han arriesgado sus vidas y sus carreras para filtrar esta información a periodistas independientes, Francisco había ordenado una investigación exhaustiva sobre ciertos eventos oscuros del siglo XX que la curia romana había mantenido deliberadamente ocultos durante décadas. La investigación lo llevó a descubrir conexiones aterradoras entre el Banco del Vaticano, organizaciones criminales internacionales, servicios de inteligencia de múltiples países y una red de corrupción tan extensa y profunda que involucraba a cardenales, obispos e incluso papas anteriores en crímenes que van desde el lavado de dinero hasta el encubrimiento de abusadores, pasando por pactos secretos con dictadores y regímenes totalitarios. El descubrimiento más impactante, el que aparentemente selló el destino de Francisco, estaba relacionado con la muerte misteriosa del Papa Juan Pablo I en septiembre de 1978, apenas 33 días después de su elección como sucesor de Pedro. La versión oficial siempre habló de un infarto fulminante que se llevó la vida del Papa Bueno mientras dormía pacíficamente en su cama, pero lo que Francisco descubrió en esos archivos prohibidos pintaba un cuadro completamente diferente y muchísimo más siniestro. Los documentos revelaban que Albino Luciani, el nombre de nacimiento de Juan Pablo I, había descubierto exactamente la misma red de corrupción financiera que Francisco estaba investigando 42 años después. Luciani había identificado a miembros específicos de la curia involucrados en operaciones ilegales con el Banco del Vaticano. Había descubierto vínculos entre prelados de alto rango y la logia masónica P2 que controlaba sectores enteros de la política y economía italiana. Y, peor aún, había encontrado evidencia de que altos funcionarios vaticanos estaban protegiendo a sacerdotes acusados de crímenes atroces contra menores, trasladándolos de una diócesis a otra para evitar que fueran procesados por las autoridades civiles. Luciani había tomado la decisión de exponer toda esta podredumbre. Había preparado una lista de cardenales y obispos que serían removidos de sus cargos de inmediato. Había ordenado una auditoría completa del Banco del Vaticano. Y según algunos testimonios, había incluso contactado a periodistas de confianza para asegurarse de que la información llegara al público si algo le sucedía. Pero entonces, en la madrugada del 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo
Primero fue encontrado muerto en su cama, y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse por completo bajo el peso de sus propias contradicciones. La primera anomalía que cualquier investigador serio nota de inmediato es la ausencia total de una autopsia. El Vaticano se negó rotundamente a permitir que se realizara un examen forense del cuerpo, alegando que la tradición católica prohibía tal procedimiento para un papa difunto. Pero esta explicación no tiene ningún fundamento histórico real. Múltiples papas habían sido sometidos a autopsias en el pasado sin ningún problema. Entonces, ¿por qué el Vaticano mostró tanta resistencia en este caso específico que intentaban ocultar exactamente? La segunda contradicción involucra las circunstancias del descubrimiento del cuerpo. La versión oficial cambió múltiples veces en las primeras horas después del anuncio. Inicialmente se dijo que había sido su secretario personal quien lo encontró. Luego esa versión fue modificada para decir que fueron las monjas encargadas de su apartamento. Los testimonios sobre la hora exacta del descubrimiento también variaban inexplicablemente. Y lo más perturbador de todo, desaparecieron varios objetos personales del Papa que se encontraban junto a su cuerpo en el momento del fallecimiento, incluidos unos documentos que estaba leyendo antes de dormir y que nunca fueron recuperados ni mencionados en los informes oficiales. El escritor británico David Yob realizó una investigación exhaustiva que publicó en su libro de 1984 titulado En el nombre de Dios, donde presenta evidencia demoledora de que Juan Pablo I fue asesinado mediante veneno, específicamente digitalis, un compuesto que puede simular un ataque cardíaco natural y que es prácticamente indetectable sin una autopsia química detallada. Yob identificó a varios sospechosos específicos dentro de la curia romana que tenían tanto el motivo como los medios para ejecutar el crimen perfecto, entre ellos el cardenal Paul Marcinkus, quien dirigía el Banco del Vaticano y estaba profundamente involucrado en operaciones financieras ilegales que Luciani estaba a punto de exponer. Décadas más tarde, un mafioso estadounidense llamado Anthony Raimondi hizo declaraciones aún más escalofriantes en sus memorias, afirmando que personalmente había participado en un complot para envenenar al Papa con cianuro mezclado en su café de la noche. Según Raimondi, el asesinato fue ordenado por poderosos dentro del Vaticano que necesitaban silenciar a Luciani antes de que destruyera todo el sistema de corrupción que habían construido cuidadosamente durante décadas. Y aunque muchos cuestionan la credibilidad de un criminal confeso, los detalles específicos que proporcionó sobre las operaciones internas del Vaticano resultaron ser sorprendentemente precisos cuando fueron verificados de manera independiente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la desaparición de Francisco en marzo de 2020? La conexión es aterradoramente clara cuando examinas la cronología completa de los eventos. Francisco había descubierto toda esta información oculta sobre Juan Pablo I. Había identificado a los mismos grupos de poder dentro del Vaticano que seguían operando 40 años después del asesinato de Luciani, y había tomado la decisión de hacer exactamente lo que su predecesor intentó hacer: exponer la verdad y limpiar la casa sin importar cuántas cabezas rodaran en el proceso. Pero aquí está el problema fundamental. Aquellos que asesinaron a Juan Pablo I en 1978 siguieron siendo poderosos en 2020. Sus sucesores ocupaban posiciones de influencia tremenda dentro de la estructura vaticana, controlaban las finanzas, manejaban las relaciones con gobiernos extranjeros, tenían acceso a recursos prácticamente ilimitados y, sobre todo, habían demostrado hace décadas que estaban dispuestos a asesinar incluso a un papa si eso protegía sus intereses. Las últimas comunicaciones privadas de Francisco antes de su enfermedad oficial revelaban que estaba perfectamente consciente del peligro que corría. Había tomado precauciones para asegurarse de que ciertos documentos fueran revelados automáticamente si algo le sucedía. Había contactado discretamente a periodistas de investigación de confianza en múltiples países. Había incluso grabado un testimonio en video que debía ser liberado bajo circunstancias específicas. Pero entonces ocurrió lo impensable. Francisco simplemente desapareció de la vista pública. Y cuando finalmente volvió a aparecer semanas después, algo fundamental había cambiado en él. Su lenguaje corporal, su forma de hablar, incluso ciertos gestos característicos que los observadores veteranos del Vaticano conocían perfectamente. Todo parecía sutilmente diferente, como si fuera una imitación bastante buena pero no perfecta del verdadero Francisco. La teoría que varios investigadores independientes han desarrollado basándose en toda esta evidencia es estremecedora en sus implicaciones. Sugiere que Francisco fue efectivamente incapacitado durante su supuesta enfermedad en marzo de 2020, ya sea mediante drogas que afectaron sus capacidades cognitivas, o en el peor escenario posible,
que el Papa actual no es realmente Francisco, sino un impostor cuidadosamente entrenado que ocupa su lugar mientras el verdadero pontífice permanece prisionero en algún lugar dentro de los muros vaticanos, o peor aún, que Francisco corrió el mismo destino que Juan Pablo I y que todo. Lo que vemos ahora son representaciones holográficas y videos manipulados para mantener la ilusión de continuidad, mientras los verdaderos controladores del poder vaticano operan en las sombras sin ningún tipo de supervisión. Pero hay más evidencia que apoya esta teoría perturbadora, mucha más de la que la mayoría de las personas se dan cuenta. En junio de 1983, apenas 5 años después del asesinato de Juan Pablo I, ocurrió otro evento misterioso que el Vaticano nunca ha logrado explicar satisfactoriamente: la desaparición de Manuela Orlandi, una ciudadana vaticana de apenas 15 años de edad que era hija de un empleado del Banco del Vaticano. Emanuela desapareció sin dejar rastro después de salir de su clase de música en Roma, y 40 años después su paradero sigue siendo desconocido a pesar de múltiples investigaciones, teorías conspirativas que involucran a la mafia italiana, conexiones con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II y encubrimientos masivos por parte de las autoridades vaticanas. Lo que hace que el caso Orlandi sea relevante para nuestra investigación es que varios testigos a lo largo de los años han afirmado que Emanuela descubrió información comprometedora sobre actividades ilegales dentro del Vaticano, información que involucraba a los mismos círculos de poder conectados con el asesinato de Juan Pablo I. Algunos investigadores creen que Emanuela fue secuestrada y posiblemente asesinada para silenciarla antes de que pudiera revelar lo que había descubierto accidentalmente mientras su padre trabajaba en el Banco del Vaticano. Y lo más escalofriante de todo es que cuando las autoridades finalmente obtuvieron permiso para abrir ciertas tumbas en el cementerio vaticano, donde se rumoreaba que podría estar enterrado su cuerpo, las tumbas estaban completamente vacías, sin ninguna explicación lógica de dónde habían ido los restos que se suponía debían estar allí. Francisco había prometido múltiples veces que llegaría al fondo del misterio de Manuela Orlandi, que abriría todos los archivos necesarios, que no descansaría hasta que la familia Orlandi tuviera respuestas después de 40 años de sufrimiento, pero entonces ocurrió su supuesta enfermedad en marzo de 2020, y desde ese momento todas las investigaciones sobre el caso Orlandi fueron congeladas indefinidamente. Los archivos que Francisco había prometido abrir permanecieron cerrados. Y la familia Orlandi fue informada que debido a la pandemia y otras circunstancias imprevistas, la investigación tendría que posponerse por tiempo indefinido. Una respuesta que para muchos observadores sonaba como una sentencia de muerte para cualquier esperanza de descubrir la verdad. Ahora déjame preguntarte algo directamente. Después de toda esta información que has absorbido en los últimos minutos, después de ver cómo los patrones se repiten una y otra vez, como aquellos que intentan exponer la verdad dentro del Vaticano terminan silenciados de una forma u otra, después de entender la magnitud de poder y los recursos que estas organizaciones criminales dentro de la Iglesia tienen a su disposición, ¿todavía crees que es una coincidencia que Francisco desapareciera misteriosamente justo cuando estaba a punto de revelar los secretos más explosivos de la historia moderna del Vaticano? ¿Todavía piensas que todo esto es simplemente una serie de eventos desconectados sin ninguna relación entre sí? ¿O estás empezando a ver el patrón aterrador que conecta todos estos puntos en una conspiración que se extiende a lo largo de décadas y que involucra a algunos de los individuos más poderosos del planeta? Si has llegado hasta aquí en el video, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Comparte este contenido con todas las personas que conozcas, porque información como esta es sistemáticamente censurada por las plataformas digitales que tienen acuerdos comerciales y políticos con instituciones religiosas poderosas. Comenta abajo si conoces más información sobre estos casos que no hemos cubierto aquí, porque la única forma de llegar a la verdad es mediante el esfuerzo colectivo de miles de investigadores independientes compartiendo lo que saben. Dale like para que el algoritmo muestre este video a más personas. Y por favor suscríbete a Vibra Vaticano, porque este es solo el comienzo de una serie de revelaciones que harán temblar los cimientos mismos de lo que creías saber sobre el poder religioso en el mundo moderno. Pero aún no hemos llegado a la parte más impactante de toda esta historia, porque lo que Francisco descubrió en esos archivos secretos iba mucho más allá de simples casos de corrupción financiera o encubrimiento de crímenes. Lo que encontró tiene potencial de destruir por completo la narrativa oficial que la Iglesia Católica ha mantenido durante 2000 años sobre sus propios orígenes, sobre la autenticidad de ciertos textos bíblicos, sobre eventos históricos que forman la base misma de la fe cristiana tal como la conocemos. Entre los documentos que Francisco examinó había referencias a los famosos archivos apostólicos del Vaticano,
anteriormente conocidos como archivos secretos, hasta que el propio Francisco cambió el nombre en 2019 en un intento de hacer que la institución pareciera más transparente. Pero el cambio de nombre no cambió la realidad de que existen secciones enteras de esos archivos a las cuales incluso historiadores acreditados tienen prohibido el acceso, documentos clasificados que, según el Vaticano, no pueden ser revelados por razones de seguridad nacional, protección de individuos vivos, o porque contienen información que podría causar daño irreparable a las relaciones diplomáticas de la Santa Sede. Dentro de esas secciones restringidas se encuentran supuestamente los llamados evangelios gnósticos, textos apócrifos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico oficial durante los primeros concilios de la Iglesia porque presentaban una visión de Jesucristo y sus enseñanzas radicalmente diferente de la narrativa que los padres de la Iglesia querían establecer como oficial. Estos textos alternativos presentaban a Jesús no como el Hijo Divino de Dios enviado para sacrificarse por los pecados de la humanidad, sino como un maestro espiritual humano cuyas enseñanzas sobre la iluminación personal fueron distorsionadas y manipuladas por aquellos que vinieron después para crear una estructura de poder eclesiástico que Cristo jamás pretendió establecer. Si estos documentos fueran autenticados y revelados al público, el impacto sería absolutamente devastador para la autoridad moral que la Iglesia Católica reclama, porque demostraría que los fundamentos mismos de la teología cristiana fueron construidos sobre una mentira deliberada, que la imagen de Cristo como Salvador divino fue una invención política diseñada para consolidar poder, que la Iglesia institucional que se desarrolló a partir del siglo IV no tiene ninguna conexión legítima con las enseñanzas reales del Jesús histórico. Francisco había descubierto no solo la existencia de estos textos prohibidos, sino también evidencia de que múltiples papas a lo largo de la historia habían conocido sobre su existencia y habían tomado la decisión consciente de mantenerlos ocultos porque su revelación destruiría el sistema completo de creencias sobre el cual descansa el poder vaticano. Pero hay algo aún más perturbador que Francisco descubrió durante su investigación de los archivos secretos, algo que involucra directamente a la figura histórica más controversial del papado moderno, Pío XII, el papa que gobernó la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial y cuyas acciones, o más precisamente su inacción frente al Holocausto, han sido objeto de debate feroz durante décadas. Durante años, historiadores y organizaciones judías han exigido que el Vaticano abra completamente los archivos relacionados con el pontificado de Pío XII para determinar de una vez por todas si el Papa mantuvo silencio cómplice frente al genocidio nazi, si colaboró activamente con el régimen de Hitler, o si efectivamente hizo todo lo que estaba a su alcance en circunstancias imposibles para salvar vidas judías sin poner en peligro a millones de católicos bajo ocupación nazi. El Vaticano había resistido sistemáticamente estas demandas durante décadas, alegando que los documentos aún estaban siendo catalogados, que su liberación prematura podría malinterpretarse, que era necesario proteger la privacidad de personas aún vivas. Pero en marzo de 2020, justo semanas antes de su misteriosa desaparición, Francisco había anunciado que finalmente abriría los archivos completos de Pío XII para investigación académica sin restricciones, una decisión que, según fuentes internas del Vaticano, causó pánico absoluto entre ciertos sectores de la curia que sabían exactamente que revelarían esos documentos. Lo que Francisco había descubierto durante su revisión preliminar de los archivos de Pío XII era devastador. Evidencia concreta de que el Vaticano no solo conocía en detalle los campos de exterminio nazis y las operaciones de genocidio sistemático contra judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos perseguidos, sino que altos funcionarios vaticanos habían participado activamente en facilitar rutas de escape para criminales de guerra nazis después de la derrota de Alemania, ayudándolos a huir hacia Sudamérica con identidades falsas y documentos proporcionados por la misma Santa Sede. Las llamadas ratlines o líneas de ratas eran redes de escape que permitieron a miles de nazis huir de la justicia después de la guerra, y los documentos que Francisco examinó demostraban inequívocamente que el Vaticano había sido un facilitador clave de estas operaciones, no por compasión cristiana mal dirigida, sino porque muchos de estos criminales de guerra tenían información comprometedora sobre colaboración vaticana con el régimen nazi que la Iglesia desesperadamente quería mantener en secreto. Oficiales de las SS, comandantes de campos de concentración, científicos que habían realizado experimentos atroces en seres humanos, todos encontraron refugio y asistencia en monasterios y conventos católicos mientras esperaban los documentos que les permitirían comenzar nuevas vidas en Argentina, Brasil, Chile y otros países sudamericanos cuyos gobiernos habían llegado a acuerdos secretos con el Vaticano para aceptar a estos fugitivos a cambio de favores políticos y financieros.
La magnitud de esta traición a los valores fundamentales del cristianismo, la hipocresía monumental de una institución que predicaba amor y compasión mientras ayudaba activamente a genocidas a escapar de la justicia, era algo que Francisco no podía ignorar. Su conciencia como pastor de almas y como ser humano simplemente no le permitía mantener este secreto horrible enterrado por más tiempo, y esa decisión aparentemente le costó todo. Ahora imagina por un momento la posición imposible en la que Francisco se encontraba. Por un lado tenía su deber moral de revelar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera, de exponer los crímenes y la corrupción para que la Iglesia pudiera finalmente comenzar un proceso genuino de reconciliación y reforma. Pero por otro lado estaba perfectamente consciente de lo que le había sucedido al último papa que intentó hacer exactamente lo mismo. Juan Pablo I había durado apenas 33 días antes de ser silenciado permanentemente, y Francisco había estado en el cargo durante 7 años, lo cual significaba que había navegado cuidadosamente las aguas traicioneras de la política vaticana por mucho más tiempo que Luciani, había construido alianzas, había identificado a sus enemigos, había tomado precauciones. Pero incluso con toda esa experiencia y cautela, eventualmente llegó el momento en que tuvo que tomar una decisión definitiva: continuar el encubrimiento y vivir con la culpa de proteger a criminales y mentirosos, o arriesgarlo todo para exponer la verdad y dejar que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. Francisco eligió la verdad, y esa elección aparentemente lo llevó a su desaparición misteriosa en marzo de 2020. Pero aquí está lo más intrigante de todo: si realmente fue eliminado o incapacitado por aquellos que querían silenciarlo, porque necesitaron crear la elaborada ilusión de que seguía vivo y activo mediante hologramas y videos manipulados. Porque no simplemente anunciar su muerte por causas naturales como hicieron con Juan Pablo I y proceder inmediatamente a elegirlo, sucesor más cooperativo con los intereses de la curia corrupta. La respuesta a esta pregunta nos lleva a un aspecto de la estrategia de Francisco que no hemos discutido todavía: las precauciones específicas que tomó para asegurarse de que la verdad saliera a la luz incluso si algo le sucedía. Francisco había establecido lo que en lenguaje de inteligencia se llama un demansuicio interruptor del hombre muerto, un sistema automático diseñado para liberar información comprometedora si la persona que lo controla deja de enviar señales de estar vivo y en control de sus facultades. Su visión era la de una iglesia radicalmente reformada, despojada de su riqueza obscena y su poder político, de vuelta a los principios de servicio humilde y amor compasivo que supuestamente la inspiraron originalmente, una iglesia que sirve a los pobres en lugar de acumular tesoros en bóvedas subterráneas, una iglesia que protege a los vulnerables en lugar de encubrir a los abusadores, una iglesia que busca la verdad en lugar de defender mentiras convenientes. Era una visión hermosa, pero también peligrosa para todos aquellos cuyo poder y privilegio dependen del sistema actual, y por eso tuvieron que detenerlo antes de que pudiera implementar esa visión transformadora. Pero aquí está lo que no pudieron prever: que la semilla de esa visión ya había sido plantada en millones de mentes y corazones alrededor del mundo, que el simple acto de atreverse a desafiar el status quo había inspirado a incontables otros a continuar el trabajo que Francisco comenzó. En este preciso momento, hay investigadores en docenas de países siguiendo pistas que Francisco identificó. Hay periodistas preparando reportajes explosivos basados en documentos filtrados. Hay historiadores reexaminando eventos del pasado con nueva luz proporcionada por las revelaciones preliminares. Hay activistas organizando movimientos de presión para forzar mayor transparencia institucional. Y lo más importante, hay millones de católicos ordinarios que están comenzando a hacerlas. Preguntas correctas. ¿Por qué nuestros líderes espirituales viven en palacios mientras predican sobre pobreza? ¿Por qué la institución protege a criminales mientras condena a víctimas inocentes? ¿Por qué los archivos permanecen cerrados y no tienen nada que ocultar? Porque las explicaciones oficiales sobre eventos clave nunca tienen sentido cuando las examinas críticamente. Estas preguntas son la verdadera amenaza para el sistema corrupto. Porque una vez que la gente comienza a cuestionar, una vez que la duda ha sido sembrada, es casi imposible volver a imponer la obediencia ciega que caracterizó a generaciones anteriores de fieles. La verdad es como un virus. Una vez liberada se propaga exponencialmente a través de las redes sociales y las estructuras comunitarias, infectando cada vez más mentes con la conciencia de que han sido engañados sistemáticamente durante toda su vida. Y contra ese tipo de despertar masivo, ni todo dinero ni todo el poder del Vaticano puede hacer nada excepto retrasar lo inevitable. Entonces llegamos al clímax de esta historia extraordinaria, el momento presente en el cual tú y millones como tú deben tomar una decisión que tendrá consecuencias históricas. ¿Vas a actuar con la información que ahora posees o vas a permanecer pasivo esperando que alguien más haga el trabajo difícil de exigir rendición de cuentas?
La respuesta a esa pregunta determinará si la desaparición de Francisco será olvidada como una nota al pie de la historia o si se convertirá en el catalizador para la transformación más profunda que la Iglesia Católica ha experimentado desde la Reforma Protestante del siglo XVI. La evidencia está frente a ti. Los patrones son innegables. Las conexiones entre todos estos eventos separados por décadas son demasiado consistentes para ser coincidencia. La conclusión lógica es inevitable. Existe dentro del Vaticano una estructura de poder paralela que opera en las sombras, que no responde a ninguna autoridad moral o legal externa, que ha demostrado estar dispuesta a cometer los crímenes más atroces para proteger sus intereses y que continúa operando impunemente hasta él. Día de hoy, Francisco intentó exponer y desmantelar esa estructura y fue neutralizado antes de que pudiera completar su misión. Pero su legado no desaparecerá mientras haya personas dispuestas a continuar la búsqueda de verdad que él inició. Este video es parte de esa continuación. Cada persona que lo ve y lo comparte está participando en el proceso histórico de sacar a la luz lo que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. No permitas que el sacrificio de Francisco haya sido en vano. No permitas que la cobardía y el silencio de la mayoría permita que los criminales continúen operando sin consecuencias. Levanta tu voz, exige respuestas, comparte la información y sobre todo, nunca dejes de cuestionar las narrativas oficiales que te presentan como verdad absoluta. La historia está siendo escrita ahora mismo y tú tienes la oportunidad de estar del lado correcto cuando finalmente se cuente. Suscríbete a Vibra Vaticano para más revelaciones que los medios mainstream se niegan a tocar. Activa las notificaciones porque este contenido puede ser eliminado en cualquier momento. Deja tu like si crees que esta información debe llegar a más personas. Comenta qué otros misterios del Vaticano deberíamos investigar próximamente. Y si realmente valoras este trabajo de periodismo independiente que no responde a intereses corporativos ni religiosos, considera apoyarnos con un Super Thanks para que podamos continuar investigando y produciendo contenido que realmente importa. La verdad está saliendo a la luz. Finalmente, después de décadas de oscuridad, y juntos vamos a asegurarnos de que nunca vuelva a ser enterrada. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario hacia el corazón de los misterios ocultos más profundos de nuestro tiempo. Nos vemos en el próximo video donde revelaremos aún más secretos que cambiarán para siempre tu comprensión del poder, la religión y la verdad.